¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver otra propiedad que se deriva de la suma de matrices. Entonces, esta propiedad nos va a denotar, nos va a permitir tener la existencia de una matriz que cumple una cierta propiedad. Además de que esta matriz va a ser única. Entonces, este símbolo que tenemos aquí es una existencia única. Es decir, existe una única matriz en este conjunto. Es decir, todas las matrices que tengan entradas en el campo K y sus dimensiones sean en n por m. De tal manera que para toda matriz en el mismo conjunto se cumple esta igualdad. Es decir, que si sumo la matriz que digo que existe más cualquier otra, lo que voy a tener como resultado de esa suma es la matriz, es la última matriz que considero. Bien, entonces para probar esta parte vamos a considerar dos cosas. Lo primero es que tenemos que probar la existencia de al menos una matriz. Es decir, debemos encontrar una matriz en este conjunto que cumpla con esta propiedad. Después veremos la unicidad de la misma, es decir, que sea única. Bien, entonces vamos a considerar primero dos matrices en el conjunto que hemos denotado aquí arriba. De manera que a C le vamos a dar una estructura específica. Entonces todas las entradas de C van a ser iguales a 0, donde recuerden 0 es el neutro del campo, es el neutro aditivo del campo. Por otra parte, entonces aquí es lo que denoto esa parte, ¿no es cierto? Entonces la existencia del neutro de la suma en el campo. Entonces esta es una propiedad que nos da el campo. Por otra parte, B va a representar una matriz del conjunto arbitraria pero fija. Esto, en otras palabras, quiere decir cualquier otra matriz, es decir, que representa a cualquier otra matriz. Así, vamos a considerar una matriz L, de igual manera que se encuentra en el conjunto, de tal manera que L cumpla lo siguiente, que sea igual a la suma de C, que donde C, recuerden, es la que hemos definido de esta manera, y B, donde B es una matriz arbitraria, es decir, cualquier matriz del conjunto, y L va a ser igual a su suma. Bien, entonces, dado que L es igual a su suma, se va a seguir que sus elementos tienen la siguiente estructura, ¿verdad? Y hemos visto que esto quiere decir que todas las entradas de L son iguales a las entradas respectivas a la suma de las entradas respectivas de la matriz C y la matriz B. Bien. Entonces, recordando cómo está definido C, reemplazamos el valor de cada entrada por el que le corresponde, que en este caso es 0. Recuerden que esto es para todas las entradas de la matriz C. De ahí, dado que este número es el neutro aditivo del campo, al sumarse con otro elemento del campo, ¿no es cierto? Lo que nos da es este segundo elemento, que es precisamente lo que se denota aquí. Entonces, como vemos, aquí ya tenemos la igualdad de las entradas entre la matriz L y la matriz B. Por lo tanto, si a eso le sumamos el hecho de que L y B tienen las mismas dimensiones, pues van a pertenecer al mismo conjunto. Pues recuerden que aquí lo habíamos especificado, L pertenece al conjunto, B ya pertenecía al conjunto desde un inicio. Así que, dado que las dimensiones son las mismas y las entradas son iguales, dado que se cumplen las dos condiciones de igualdad de matrices, podemos concluir que B es igual a L y a su vez igual a C más B. Entonces, como ven, aquí ya se cumple la ecuación que tenemos aquí. Pues estamos sumando una matriz a cualquier otra y lo que tenemos es la segunda matriz. Entonces, como ven, ya tenemos una matriz que cumple con esa propiedad, que en este caso aquí en el enunciado la estábamos llamando A, pero aquí para ver que existe al menos una la llamamos C. Entonces así tenemos que existe al menos una matriz que cumple con esta condición. Bien, entonces vamos con la segunda parte de este enunciado, que sería el probar la unicidad de esta matriz. ¿No es cierto? Todavía sabemos que existe una matriz, que es aquella que tiene todas sus entradas iguales a 0. Entonces ahora veamos que sea única. Bien, entonces para probar que es única, primero vamos a considerar dos matrices en el conjunto, a las cuales hemos llamado D y E,
de manera que cumplan con la condición del enunciado que tenemos propuesto, ¿no es cierto? Entonces, como ven, aquí están enunciados la ecuación 1 y 2. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación 1? Que es para todo f, ¿no es cierto? Para todo f en el conjunto, la matriz D cumple que si sumo f más D, lo que voy a tener es f. Por otra parte, la matriz D, como ven, sigue definida en el mismo conjunto y es para toda matriz en el conjunto, donde si sumo una matriz cualquiera a E, lo que voy a obtener es esa matriz. Entonces, como ven, lo que digo es que ambas van a cumplir la condición que he propuesto en un inicio. Entonces, si particularizamos, es decir, si aplicamos el enunciado 1, porque recuerden que es para cualquier matriz, a E, ¿no es cierto? Es decir, aplico este enunciado a E. Recuerden que sí puedo hacer eso, pues D pertenece a este conjunto, que es en donde está definido esta igualdad. Y aplico 2 a D. Recuerden que D de igual manera pertenece a este conjunto y este enunciado es válido para todas las matrices en ese conjunto. Voy a obtener finalmente 3 y 4, donde 3 y 4 nos dice que si sumo E más D, lo que voy a dar como resultado es la matriz E, ¿no es cierto? Este es el resultado de aplicar 1 a E. Como si se dan cuenta, lo único que hago es reemplazar esta matriz F por E, ¿no es cierto? Y lo que obtengo es la igualdad. Por otra parte, de 2, ¿no es cierto?, obtengo 4, pues lo que estoy haciendo es precisamente aplicar 2 a la matriz D. Entonces lo que hago es reemplazar esta G por D, ¿no es cierto? Entonces esto se cumple. Bien, entonces, si bien recuerdan en un video anterior ya habíamos probado la propiedad conmutativa en matrices. Por lo tanto, ya sabemos que se cumple esta igualdad, ¿no es cierto? Que E más D es igual a D más D. Pero, si juntamos esto con las ecuaciones 3 y 4, ¿no es cierto? Vamos a concluir finalmente que E es igual a D. Es decir, que aquí veamos algo importante, ¿no es cierto? Entonces digo que si existen dos matrices en este conjunto que cumplen la condición que tenemos en el enunciado, estas necesariamente deben ser iguales. Y como ya encontré una, ¿no es cierto? Ya encontré que existe una, que era mi matriz C, que tenía todas las entradas iguales a 0. Entonces si existe otra, necesariamente tiene que ser igual a C. Por lo tanto, C va a ser la única matriz que cumpla esta propiedad. Por lo tanto, la matriz buscada, ¿no es cierto? La matriz que cumple la condición y es única es nuestra matriz C. Lo importante es que esta matriz tiene una notación específica. Tiene dos notaciones dependiendo del uso que se le pueda dar. La primera notación es simplemente poner 0. Esto siempre, si es que no hay lugar a confusión, pues recuerden, esta misma notación se usa para el 0 del campo, pero también se puede usar para representar a esta matriz, si es que no va a existir ninguna confusión. En el caso de que consideren necesario distinguirla del 0 del campo, lo que se hace es poner un asterisco en la parte como superíndice para distinguir que en este caso ya estamos hablando de la matriz que cumple esta propiedad y que es del campo. Ahora, ¿cómo vamos a llamar esta matriz? Pues se va a llamar la matriz nula del campo y es el neutro aditivo de las matrices. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.